Seguimos en la tertulia, estamos en jueves 30 de julio de 2020. Estamos con Esteban Valenti, Daniel Superviel, Heber Gato y Martín Couto. Varios gremios de trabajadores comenzaron a movilizarse esta semana de cara a la negociación del presupuesto quinquenal. La Mesa Sindical Coordinadora de Entes organizó ayer un paro de 24 horas contra el ajuste y en defensa de las empresas públicas, según decía la proclama. La detención de tareas, que incluyó una marcha por el centro de Montevideo entre el Ministerio de Economía y la Torre Ejecutiva, se realizó en rechazo a rebajas salariales, recortes en ingresos de personal, reducciones presupuestales y disminución de las inversiones en el sector público. Para hoy, el PIT-CNT convoca a las 18 horas una concentración en la explanada de la Intendencia de Montevideo contra la ley de urgente consideración y por un presupuesto para el pueblo. El presidente de la central, Fernando Pereira, dijo que se analiza incluso convocar a un paro general. Nosotros decíamos que el proyecto del gobierno claramente iba a ser restrictivo de los trabajadores y de hecho algunas de las políticas que está aplicando, restricción del derecho de huelga, la votación de la LUC en tiempos de pandemia, decisiones que en cierta medida van en el recorte de funcionarios públicos de todos los organismos, van en la dirección que nosotros veníamos advirtiendo. No es una novedad la posición del gobierno, tal vez es un poco más dura que la que esperábamos, pero tampoco es una novedad la posición del movimiento sindical, que cuando encuentra que hay posiciones gubernamentales que van contra los derechos de los trabajadores, reclama, protesta, se moviliza. ¿Cómo observan este escenario que empieza a configurarse? ¿Quién va primero? ¿Esteban? Yo saludé el acuerdo muy bien logrado. Yo hago una aclaración. Mis opiniones y mis tensiones con Mieres no tienen nada que ver con cómo lo voy a juzgar como ministro, porque son cosas totalmente diferentes. La verdad que sobre ese tema se movieron bien, lograron un acuerdo en una situación muy dramática que tiene el país desde el punto de vista laboral. Todo eso me pareció correcto. Creo que el PIT-CNT demostró una vez más la importancia que tener una central única. Las patronales, a ver, Corcovea, que tiene su propia visión del asunto, pero salió todo bien. Ahora, tú estás hablando de la negociación a propósito de estas pautas salariales para un periodo puente de un año, ¿no? Exactamente. Ahora, la verdad que si el PIT-CNT seguía así, iba a creer, me venía una fuerte sospecha que se había adscrito al gobierno, que se había sumado a la coalición multicolor, porque, temas en un gobierno de cualquier otro tipo, aún con la pandemia que hay que tenerla en cuenta, aún con la masa de desocupados que pesa en cualquier negociación salarial, más allá de las voluntades políticas, porque las realidades económicas y sociales son las que son, y la gente sabe que el problema más grave ahora es conseguir dónde trabajar. Yo creo que era hora que el PIT-CNT hiciera algo, por lo menos opinara. Ahora, y en particular, bueno, ahí ya lo veo con más complejidad, el tema de los entes, que también hay una visión, etcétera. El gobierno recibe a todo el mundo, el gobierno está dispuesto a discutir, pero tiene su política y la está llevando adelante. Un solo comentario. Esos entes y esos sindicatos y el PIT-CNT tendría que tener una orejita puesta en Venezuela, que acaban de prohibir a los sindicatos de la administración pública y de todas las empresas de Estado, que son la inmensa mayoría. Porque si eso sucediera en Uruguay o en cualquier país del mundo, sería dictadura. Así que yo simplemente ayer leyendo las dos noticias me vino esa simbiosis. Simbiosis. Sigue. Martín, dale tú. Sí, yo creo que son movilizaciones que seguramente están preparando o alertadas por lo que se va a venir en el próximo presupuesto, pero son movilizaciones por cosas que están ocurriendo antes del presupuesto. Lo cual es todavía más preocupante porque no es que son sindicatos previendo que va a venir un presupuesto duro, sino que son sindicatos que están reclamando por cosas que pasan hoy. Yo me he cansado de plantearlo aquí en la tertulia, los problemas del decreto que topea la ejecución de gasto para este año, porque el presupuesto empezará a regir para el 2021, pero por ejemplo en donde aparecen cosas como los problemas de la UTEC para continuar con las carreras que tienen y por supuesto que
ni hablar de los problemas que tiene para seguir su proyección en cuanto a la creación de carreras, las becas de INEFOP, los recortes en ciencia y tecnología. Esas son cosas que están pasando hoy. La visión sobre Antel, que pareciera una visión de una empresa de telecomunicaciones del siglo XX que se dedica a vender servicios de telefonía fija, cuando, por ejemplo, empiezan a recortar los contenidos que pueden transmitirse o dejan de comprar contenidos para que se transmita por Vera y Vera Más, cuando en realidad es bastante consensuado que el negocio de las telecomunicaciones irá por la transmisión de datos y directamente vinculado con los contenidos. Basta ver lo que hacen las empresas privadas para darse cuenta que parte del negocio y de la competencia está ahí. Entonces, la verdad es que me parece absolutamente razonable que, por ejemplo, los sindicatos de las empresas públicas se manifiesten preocupados, porque la línea que parece trazada es una línea que va a debilitar a las empresas públicas, sobre todo en aquellos lugares y aquellos ramos en donde las empresas públicas compiten con empresas privadas. Entonces yo creo que la verdad me preocupa, porque ya hay motivos suficientes para hacer paros y movilizaciones antes ni siquiera de que llegue el proyecto de presupuesto al Parlamento, ni me imagino lo que podrá ser cuando el presupuesto llegue y confirmemos algunas de las cosas que lamentablemente se plantearon en campaña como temores y que lamentablemente, y esto lo subrayo, lamentablemente se confirmaron, porque hay cosas en donde ojalá algunos y algunas hubiésemos estado equivocados. Sí. Daniel, Heber, ¿quién va primero ahora? Heber. Bien. Bueno, yo creo que estamos entrando en el tiempo de la política. Hasta ahora estábamos en el tiempo de la pandemia, con preocupaciones de sanidad que nos alejaban del debate político que tenía que comenzar. Seguramente si no hubiera habido coronavirus, ya en abril hubiéramos estado discutiendo estas cosas. Es cierto que la aprobación de la LUC fue un adelanto de esto, pero fue un adelanto más bien tímido porque estábamos en lo más álgido del problema sanitario. Ahora que el COVID parecería que comienza a remitir o por lo menos a dulcificar su ataque, entramos directamente en la confrontación ideológica. No es una casualidad que frente a cierto desconcierto que hay, no hay duda alguna de que el Frente Amplio está viviendo un momento difícil, la coalición y la figura del presidente tiene una prevalencia importante en la opinión pública, y en ese panorama de desconcierto el movimiento sindical toma la posta. Y toma la posta a defender sus reivindicaciones históricas. Son el estatismo, la necesidad de gastar, la necesidad de que los movimientos sociales tengan presencia. Fíjense ustedes lo que es la exposición de motivos de este movimiento sindical que se manifestó ayer y se manifiesta hoy frente a la torre ejecutiva. Lo que piden. Lo voy a leer porque es insólito la cantidad de reclamos que resumen un poco una posición que, repito, es una posición notoriamente ideológica de enfrentamiento, ajustes contra los ajustes y recortes, la defensa de los servicios públicos, la defensa del salario, no perder poder adquisitivo, ingreso de las personas, es decir, la idea de la renta básica universal, un tema de una complejidad enorme. No tercerizaciones, inversión pública, canasta energética. Es decir, acá están concentrando todo lo que es la oposición al gobierno. El gobierno sabemos que tiene un proyecto que en algunos aspectos es directamente contrario a todo esto. De manera que lo que está ocurriendo es el ingreso directo en los tiempos de la política, en los tiempos de los enfrentamientos programáticos, ideológicos y doctrinarios. Lo único que parece alentador es que, por ejemplo, el Zunca haya logrado un acuerdo y haya aminorado este enfrentamiento. En síntesis, lo que quería decir es que ingresamos en lo que va a ser la tónica de los próximos años. Sí. Un enfrentamiento probablemente muy agudo entre dos concepciones muy distintas del futuro del país. Una concepción más apoyada en la izquierda, mucho más estatista, que ha perdido ciertamente sus referencias marxistas anteriores, pero que sigue apostando a la estatización, a la centralización,
a una política entendida mayoritariamente, con una concepción mayoritaria. Bueno, esto es la plataforma del Frente Amplio y mucho más acusadamente del Ahora sí, pasamos a... extrañarse lo que va a pasar. A Daniel ahora. Bien. También. Bueno, un poco siguiendo la tónica de lo que están diciendo, sí, evidentemente se entra en un momento de tensiones y que mi deseo, y creo que en ese sentido Pereira es una persona que es dialoguista, a pesar de que reivindica con justeza y con firmeza sus reclamos y su forma de pensar, su ideología, su articulación atrás de lo que es ese gran aparato que es el PIT-CNT, y es un gobierno que es dialoguista. Lo que pasó con la Federación de Funcionarios de ANCAP del Portland lo demuestra. Lo abordan en un acto callejero, al principio no de muy buen modo, el presidente se acerca, los recibe, y ahí surgen un poco las contradicciones que tiene que resolver Uruguay, más allá de izquierda o de derecha, que tiene que ver con el Estado, que es de todos, ¿no? O sea, ese horno de ANCAP para fabricar Portland, que costó, creo que, me puedo equivocar, creo que era $200 millones, un reconocimiento del sindicato que se pierden $10 millones por año, hay que hacer una erogación de gastos. Nadie pensó que montar ese horno que costó 100 millones costaba $200 millones más. No está la plata para eso, hay que repartir entre todo el Estado. Entonces, ahí entra esa discusión compleja, ¿tá? Donde hay 10 y hay que gastar 100. Entonces, ahí empieza la política, el arte de la buena política, la buena gestión, la mala administración, la buena administración, lo que viene de atrás y que hay que hacerse cargo, lo que se genera hacia adelante. Y ahí, y en esa suerte y en esa negociación que yo deseo que sea madura, que sea civilizada, que sea con vehemencia y defendiendo las posiciones, pero que se canalice a través de lo que es la fortaleza de la institucionalidad uruguaya. Y sí, se viene esa discusión, se viene esa pulseada, y bueno, el gobierno defenderá lo que él cree bueno para el país, el PIT-CNT defenderá lo que él cree bueno para un sector de los trabajadores sindicalizados, y en esa pulseada va a salir el camino del medio, donde los uruguayos, bueno, ojalá que sea madura esa discusión, esa negociación. Eso es lo que yo deseo. Yo no le temo a las tensiones de la democracia mientras estén en el cauce normal de pelear por lo que vos crees que es justo. A partir de ahí, bueno, el Uruguay saldrá o no saldrá fortalecido. Yo creo que sí. Martín, regreso contigo ahora. Sí, yo creo que en algunas cosas coincidimos. Creo que señalar el carácter ideológico de la posición, en este caso de la central sindical, está bien, porque es cierto, porque la política está llena de ideología. Señalemos también el carácter profundamente ideológico del gobierno, ¿no? Por supuesto. No es raro. Si uno hace una línea histórica entre quienes gobiernan hoy y sus procedencias y quienes gobernaron en el pasado desde los mismos partidos, tienen una línea ideológica muy coherente, digamos. Más allá que en campaña, con los eslogans, los jingles y alguna cosa más, se intenta entreverar o por una parte del sistema político, como si no hubiera más ideología, pero la sigue habiendo claramente. ¿Qué acotaba? A ver, un segundo, ¿qué acotabas, Heber, sobre esto que decía Martín? Estoy absolutamente de acuerdo. Hay un choque ideológico que se viene preanunciando y que es natural. La política es eso. No existen posiciones políticas sin ideologías subyacentes. Esa es una verdad de perogrullo. ¿En qué medida en el Uruguay hay una polarización entre derecha e izquierda? Es un tema más discutible. Rosario Queirolo acaba de publicar un artículo muy interesante, la politóloga de la Universidad Católica, donde dice que en definitiva el panorama político uruguayo se divide entre la centroizquierda y la centroderecha, lo cual abonaría que no hay un choque ideológico entre ambos extremos. Pero el tema es sumamente discutible, porque aún derecha e izquierda, centro-derecha, centro-izquierda, en el Uruguay hay un pronunciado diferencia ideológica. No hay ninguna duda, el gobierno tiene posiciones ideológicas al igual que lo tiene su oposición. Volvemos ahora sí, Martín. Exacto. Y yo iba a agregar dos cosas más. A mí me preocupa, es parte de los planteos, me preocupa el círculo vicioso de los recortes y de la forma de recortar que hace el gobierno con la dificultad para la recuperación económica. Es decir, se intenta corregir el déficit fiscal, sobre todo por el lado de los recortes, pero esos recortes van a su vez a enlentecer más la actividad económica y por tanto van a complicar más
el aumento de los ingresos, que es la otra parte de las cuentas fiscales. Entonces creo que ahí, desde un punto de vista conceptual e ideológico, hay un camino que, en mi opinión, ya demostró que empeora las cosas. Y bueno, por esa es una posición, perdón, esa es una posición también la tuya, claramente lógica. Absolutamente. Es una posición en materia económica que está infiltrada por presupuestos ideológicos. Exacto, absolutamente. Como yo defiendo que la gente, y por eso estamos de acuerdo con Heber, que la gente no oculte que la política tiene mucho que ver con la ideología, porque si no haríamos un concurso abierto de oposición y méritos para ver los mejores gestores, pero no se trata de eso la política, y cada camino que está inundado de gestión, pero obviamente que tiene principios políticos e ideológicos. Yo por último quiero decir, Daniel decía, bueno, el gobierno va a pensar lo que es bueno para el país y el PIT-CNT lo que es bueno para una porción de los trabajadores. Creo que eso no se confirma en la realidad y que nuestra central sindical y uno de los factores de unión de los sindicatos en una sola central es que siempre tuvo un proyecto de país, que nunca fue solo reclamos corporativos de algunos sectores de la sociedad y que por tanto no se puede pensar que hay unos reclamando para sí y el gobierno pensando en todo el país, porque si no, incluso podríamos pensar las medidas que toma el gobierno, a qué sectores de la población benefician y a cuáles perjudican, porque existen ganadores y perdedores en las medidas que está tomando el gobierno, claramente. Uh-huh. Bueno, vamos redondeando este tema. ¿A quién le falta intervenir todavía? No, todos intervenimos. Yo quiero poner unas píldoras. Dale. Primero, vamos a partir de la base de que política e ideología son indivisibles, lo han sido a lo largo de la historia, y todos los que han tratado de demostrar que no existe relación o que puede prescindirse de la ideología ha sido simplemente un fracasado intento ideológico. Segunda cosa, yo lo que digo es que esto es una batalla por lo de las reivindicaciones, por la plataforma, por una visión de país, no tengo ninguna duda. A mí lo que me gustaría es que también el PIT-CNT le agregue una fuerte dosis de batalla por la opinión pública. Y para eso, todo lo que sea corporativo, todo lo que sea estructural, todo lo que sean privilegios que existen en el movimiento sindical, los excluya de cualquier manera, porque eso debilita al movimiento sindical y sus reivindicaciones. Y después vamos a discutir. Yo todavía ni siquiera voy a abrir una opinión de fondo sobre todo el tema de la política económica, porque espero el presupuesto. Por ahora son amagues, etcétera. Voy a opinar. Y voy a opinar de la misma manera, digo, no me voy a coartar en absoluto por la visión crítica que tuve del último gobierno del Frente Amplio. Acá estamos en otro gobierno, con la pandemia, con todas sus consecuencias, pero también yo creo que de cómo sea el enfoque desde el punto de vista de la participación del Estado a todos los niveles en el próximo proceso de la nueva anormalidad, porque a la normalidad anterior no volvemos, vamos a entendernos claros, o la normalidad va a ser diferente. Bueno, ahí abriremos un debate cargado de política y de ideología. Lo que sí cada uno mide es cuánto la ideología lo sujeta en la política y cuánto es capaz de darle libertad al pensamiento político con una base ideológica. Exacto. Yo tengo que hacer un breve aporte con respecto a lo que dice Martín. Bien claro, a mí el PIT-CNT no me representa como uruguayo, sí me representaba Mujica y Tabaré Vázquez como presidente. Nada más. ¿Qué querés decir con eso? A ver, ¿podrías explicarlo un poco mejor? Bueno, no, porque Martín en un momento como que planteó la dicotomía de que entonces el gobierno no lo representaba y el PIT-CNT sí, aludiéndome a mí. Entonces yo digo, bueno, ok, sí, a mí los gobiernos uruguayos electos democráticamente me representan acá y en la China, y lo he dicho acá varias veces. Ahora, el tema es si yo estoy de acuerdo con el PIT-CNT que me represente. Yo no siento que el PIT-CNT me representa, menos cuando reivindica la dictadura venezolana y muchos otros tipos de cosas. Menos cuando hace reivindicaciones que para mí son... totalmente, tienen todo el derecho de hacerlo, pero hay algunas reivindicaciones que es la misma que venimos escuchando hace 30 años en Gobierno del Frente, y hay otros temas relacionados con el trabajo, con el futuro del trabajo, con el teletrabajo, con las 8 horas que me parece que el PIT-CNT debería incorporar, y también es presente, también es ideología, y que me parece son mucho más importantes que este tire y afloje por el tema del presupuesto. Y a veces no las veo representadas en el PIT-CNT.
¿Quién sigue? Bueno, es que, Sí, es que Heber. esos temas que plantea Daniel son temas del futuro. El problema es que ahora pareciera que lo que hay que hacer primero es decirle al gobierno, no volvamos al pasado. Es decir, volvemos a las mismas discusiones sobre no llenar vacantes, ninguna vacante, eso se sabe que genera un problema en la estructura de los funcionarios del Estado y de los organismos. Pero depende, Martín, Volvemos a depende. recortar en ciencia y Martín, tecnología. ¿no? Hay lugares que capaz que hay que llenar vacantes y hay lugares que capaz que no. O sea, Claro, no es pero hay que ir vacante cero es igual o peor que vacante siempre llenada, ¿no? Perdón. Y además, a mí me parece que es un tema del pasado los recortes en ciencia y tecnología cuando son uno de los, cito al presidente, malla oro que han permitido al país combatir la pandemia como la combate. Y el gobierno, en una visión para mí del pasado, recorta en ciencia y tecnología. Bueno, Entonces, los gobiernos no fueron muy... A ver. primero hay que lograr no retroceder. Perdón. A ver, está bien que se dé la discusión, pero vamos, ahora escuchamos a Daniel primero y después a Heber. A ver, Daniel, ¿qué decías? No, a ver, o sea, hay 100 y hay 500 para repartir. O sea, acá empieza lo que es la política, la habilidad política. Yo creo que hay que ir mucho más a la letra fina, lugar por lugar, sincerar lo que es el Estado que tenemos, y no es defendemos el Estado, todas las empresas. Hay empresas públicas que son un desastre, hay sectores de las empresas públicas que son un desastre, hay sectores que se pisan en X ministerio con X, hay 5 departamentos que hacen lo mismo. Bueno, sinceremos toda esa discusión y fortalezcamos el Estado para que no sea un Estado gordo, obeso y que no se puede mover y dar soluciones. Hagamos un Estado realmente fuerte, ágil, musculoso que pueda trancar. Y eso es ideología, sí lo reconozco. Pero me parece que defender, así como defiende el PIT-CNT, al Estado sin entrar en los matices, no está bueno, no me parece que aporta a la discusión general. Heber, ahora sí, tú. Yo quiero decir algo que me resulta importante en este debate. Sin duda alguna estamos asistiendo a los prolegómenos de un enfrentamiento ideológico duro, profundo, donde se van a debatir los temas que hacen al país desde los respectivos puntos de vista. Pero hay una diferencia importante que no debe olvidarse. Una cosa es la ideología representada por los movimientos sociales, por el PIT-CNT o por los distintos movimientos en la sociedad uruguaya. Y otra cosa es el gobierno de la República electo por las mayorías pertinentes en la última elección. La extensión, el alcance de ambas ideologías no es igual. Una cosa es la ideología que sostiene el gobierno, más allá de que no se me oculta de que el gobierno también representa intereses, eso es clarísimo. Más allá de un marxismo mecanicista o no, no hay duda de que todos los gobiernos de alguna manera tienen visiones donde determinados, estratos sociales son más favorecidos que otros. Pero aún así, el gobierno fue electo porque triunfó una mayoría del gobierno, de manera que su ideología, en principio, si bien parcial, tiene más extensión que la que puede tener un movimiento social. El PIT-CNT hace muy bien en defender los derechos de los trabajadores. El gobierno tiene que defender los derechos de todos los uruguayos, incluyendo a los trabajadores. Esa diferencia no debe jamás olvidarse, porque si se la olvida, quien va al traste es la democracia y la institucionalidad del país. De manera que hay que tener cuidado en estos planteos, no equiparar lo que no es equiparable. Volvemos para el cierre de esta tertulia dentro de unos minutos nada más.